Bienvenidos y bienvenidas a tunovela.es, el sitio web y tu canal favorito que resume cientos de libros, novelas y obras. Hoy vamos a resumir Matilda, uno de los clásicos de la literatura infantil escrito por Roald Dahl. Vamos a ver juntos un análisis detallado de la obra y de sus temas principales, pero si lo que buscas es un resumen más general, entonces te remitimos a nuestro audio específico donde abordamos este aspecto. Resumen por capítulos de Matilda. Si quieres sumergirte en la historia de esta niña, de su magia y de su familia, sigue escuchando porque hemos preparado para ti un buen resumen por capítulos de esta novela. Capítulo 1. La familia Wormwood está formada por una madre, un padre, un hijo y una hija. Es esa hija, la pequeña de la familia, la que será nuestra protagonista, Matilda. Matilda es una niña prodigio, con una inteligencia excepcional, un fuerte amor por los libros y un mundo interior rico e interesante. A pesar de ello, sus padres la ignoran. No tienen una actitud mucho más atenta con su hermano Michael, aunque a Matilda parece que la rechazan incluso más. Tal es el desprecio y desinterés de sus padres que Matilda aún no va al colegio, pasando muchas horas sola en casa. Un día decide ir a la biblioteca y allí es acogida por cientos de libros y por la señorita Phelps, la bibliotecaria. Esta mujer pronto ve lo que sus padres no ven, que Matilda es especial y necesita leer algo más que cuentos infantiles. No solo los aprecia, sino que los entiende y es capaz de disfrutar de lecturas adultas y de autores como Dickens o Jane Austen. Capítulo 2. Este segundo capítulo se centra en presentarnos al señor Wormwood, el padre de Matilda. De él se nos dice que es un exitoso vendedor de coches usados, aunque Matilda sabe que en realidad es un estafador, ya que utiliza diversos trucos para hacer que sus coches parezcan mejores y más nuevos. Cuando Matilda cuestiona sus acciones y su moralidad, su padre le responde con enfado. Esa confrontación hace que la protagonista decida que de alguna manera reprenderá a su padre. Un fuerte sentido de la justicia empieza a gestarse en el interior de Matilda, que no soporta el comportamiento de su familia, siempre viendo la televisión y echándole a ella la bronca por coger un libro. Capítulo 3. Matilda hace una travesura para vengarse de su padre. Pone pegamento extra fuerte en el interior de su sombrero favorito. Para cuando el señor Wormwood se da cuenta, el sombrero está pegado a su coronilla y a pesar de sus esfuerzos y de los de su mujer, debe estar todo el día, incluso en el interior de su casa, con el sombrero puesto. Una imagen que resulta del todo ridícula. Cuando finalmente la señora Wormwood consigue liberar a su marido del sombrero, cortándolo en cachos, el padre de Matilda parece no haber aprendido la lección y sigue comportándose como siempre. Capítulo 4. Aunque el ambiente parece un poquito más calmado en casa, un día el señor Wormwood descarga toda su furia contra su hija pequeña, a la que no soporta ver leer o con un libro entre las manos. Así coge uno de estos libros que Matilda estaba leyendo y que era prestado de la biblioteca y se lo destroza. Matilda está llena de rabia y decide que esta vez la venganza será mayor. Lo que hace es coger un loro parlante que es de su amigo Fred y lo esconde dentro de la chimenea de su casa. Cuando el loro habla y dice «Hola», la familia de Matilda se asusta al pensar que hay un fantasma en casa. Antes de que den con el loro y lo maten, Matilda rescata al animal y se lo devuelve a Fred, contenta de que su plan haya dado resultado y su familia siga un poco aterrorizada. Capítulo 5. La contraposición entre Matilda y su familia sigue siendo evidente en este capítulo. Nuestra pequeña protagonista solo quiere que sus padres y su hermano sean buenos y cariñosos, pero nada más lejos de la realidad. En este capítulo se nos describe una escena en la que el señor Wormwood explica a su hijo Michael una lección de aritmética cuyo único objetivo es hacerle ver cómo engaña a los clientes y cómo Michael también deberá hacerlo en un futuro. Matilda decide intervenir y mostrarle a su padre cómo ella, con un rápido cálculo mental, también puede obtener el resultado de los beneficios. Su padre, en lugar de admirar y felicitar esta habilidad, la acusa de hacer trampas. Capítulo 6. De nuevo somos testigos del ingenio de Matilda, que gasta una nueva broma a sus padres. Esta vez mezcla los productos capilares de su padre, un tónico para cabellos oscuros, con los de su madre, un tinte rubio. El resultado es catastrófico.
El señor Wormwood aparece en el desayuno con el pelo totalmente rubio platino. Matilda deja caer que posiblemente haya confundido su tónico con el tinte de su madre, cargado de químicos. La protagonista consigue que su versión cale y que hasta la señora Wormwood la crea, nerviosa al prever los resultados para su propio cabello de tal confusión. El señor Wormwood, desesperado, acude con urgencia al peluquero, pues teme quedarse calvo. Capítulo 7. Matilda por fin ha cumplido los 5 años y eso implica que ya va a ir al colegio. Hasta ahora todo lo que sabe lo ha aprendido por sí misma. Un curioso caso de autodidacta teniendo en cuenta el entorno que la rodeaba. Es por ello que en su primer día en la escuela Cranston Hall, Matilda sorprende a su profesora, la señorita Honey, que no puede creer que tenga una alumna tan pequeña pero tan brillante. Intrigada y sorprendida, la señorita Honey comprueba el talento de Matilda para la lectura, las matemáticas e incluso la composición de quintillas ingeniosas que hacen reír a toda la clase. Capítulo 8. Cuando acaba la clase, la señorita Honey acude al despacho de la temida directora Trunchbull. Esta es una mujer de aspecto imponente y con una actitud igualmente atemorizante. Durante el encuentro, la señorita Honey propone adelantar un curso o más de uno a Matilda, pues su inteligencia lo requiere. Sin embargo, la directora Trunchbull se niega, adoptando ese mismo desinterés y desprecio de los padres de Matilda. De hecho, la directora admite que ha hablado con los padres de la niña y que el señor Wormwood dice que su hija es una pequeña víbora. Llega incluso a plantear castigar a Matilda con un método antiguo, como el cinturón y los golpes. La señorita Honey discute con su directora, pero se termina dando por vencida. O al menos así lo demuestra, porque en el fondo decide que aunque no tenga ayuda del centro, intentará por todos los medios darle a Matilda la educación y la atención que merece. Capítulo 9. Lo primero que la señorita Honey hace es conseguir libros avanzados de asignaturas como geometría, francés o literatura. Así, Matilda se dedica a leerlos mientras el resto de la clase atiende a la profesora. El siguiente paso que toma la señorita Honey es entrevistarse con los padres de Matilda, con el objetivo de demostrarles que el talento de su hija es importante. Así pues, acude al hogar familiar. Allí los señores Wormwood no le hacen mucho caso y parecen más interesados en la televisión. La profesora intenta hacerles ver que la educación de Matilda debe ser personalizada y que está dispuesta a darle clases privadas, pero los padres solo menosprecian su inteligencia, que ven como algo secundario respecto a la belleza. Capítulo 10. En la escuela Matilda va encontrando su sitio. Se hace, por ejemplo, muy amiga de una niña aventurera llamada Lavender. También en este capítulo se nos habla de Hortensia, una alumna algo mayor que gasta bromas a la temida directora Trunchbull. Cuenta que una de estas bromas más pesadas, verter jarabe pegajoso en su silla, la llevó a la ratonera. La ratonera se presenta así como un lugar para los castigos. Es en realidad un armario oscuro y estrecho donde la directora manda a los niños que a sus ojos se han portado mal. Un mecanismo de tortura y castigo físico que refleja su crueldad. Una crueldad que se demuestra aún peor cuando la directora Trunchbull reprende a Amanda, una alumna de la escuela. La reprende por llevar coletas, y lo que hace es cogerla de estas y darle vueltas como si estuviese realizando una prueba de lanzamiento de martillo olímpico, deporte que la Trunchbull practicaba de joven. Matilda y Lavender observan la escena aterrorizadas, pero una pregunta surge: ¿por qué los padres no hacen nada? Capítulo 11. Tras el almuerzo, la señora Trunchbull convoca a todos los estudiantes en el salón de actos con un único objetivo: humillar a Bruce Bogtrotter. A este niño lo acusa de haberse comido un trozo de chocolate y como éste no confiesa, decide castigarlo obligándole a comerse, delante de todos, un pastel enorme. En lugar de achantarse, Bruce se toma la misión en serio para desafiar a la directora. Esto hace que el resto de compañeros empiece a animarle y rompa en un aplauso final cuando acaba con la tarta. Ver que la humillación se ha vuelto en su contra hace que la directora salga enfadada de la sala. Capítulo 12. Un día la señorita Honey sorprende a su clase con una noticia. A partir de ese momento, cada jueves a las 2 de la tarde, la directora Trunchbull tomará el control del aula.
algo que hará también con el resto de cursos diferentes días de la semana. Para intentar proteger a sus alumnos, la señorita Honey les advierte sobre cómo deben comportarse y sobre lo importante que es que se aprendan las tablas de multiplicar. Además, pide a Lavender que sea la responsable de llevar una jarra de agua fresca y un vaso a la directora. Lavender decide que esa es su oportunidad para convertirse en heroína, así que esa misma tarde caza una salamandra de agua para gastarle una broma a la directora. Capítulo 13. La directora entra al aula y empieza a examinar a los alumnos. La peor parte se la llevan dos niños llamados Nigel y Eric, a los que Trunchbull levanta del pupitre por las orejas. Aunque hay cierto miedo, algunos como Matilda retan a la directora con sus conocimientos, y es sobre todo a nuestra pequeña protagonista a la que Trunchbull mira con más inquina. Capítulo 14. La directora Trunchbull se sienta por fin en su mesa y agarra la jarra de agua que Lavender ha dejado preparada. Antes de servirse algo de agua en el vaso, empieza a hablar sobre cómo desprecia a los niños, a los que ve como insectos molestos y asquerosos. Idea, siempre en voz alta, maneras de librarse de ellos y acabar por fin con su existencia, lo que los estudiantes escuchan con estupor y miedo. Al fondo de la clase, la señorita Honey no sabe dónde meterse. Finalmente, la directora se echa agua al vaso y de la jarra, además de agua, salta una salamandra que desata el caos en el aula. La directora Trunchbull, furiosa, señala a Matilda como la culpable y amenaza con enviarla a un reformatorio. Llena también de rabia ante esa injusticia, Matilda siente una especie de poder en su interior y mirando fijamente a la directora y al vaso con la salamandra, consigue que éste se vuelque en el regazo de Trunchbull. Causa así mayor caos en la clase, pero también un grito de defensa por parte de sus compañeros. Capítulo 15. Matilda no sabe muy bien cómo ha conseguido volcar el vaso, pero decide confesárselo a la señorita Honey, ya que es la única persona en la que confía. Cuando se queda a solas con ella, Matilda le explica cómo una fuerza invisible movida por su deseo de justicia fue la culpable de la caída del vaso. La profesora no la cree y se muestra escéptica, pero la protagonista le demuestra que dice la verdad utilizando de nuevo sus poderes para volver a tirar un vaso. Sorprendida, la señorita Honey invita a Matilda a merendar en su casa para que puedan seguir hablando más tranquilamente. Por supuesto, la niña acepta encantada. La señorita Honey se muestra en todo momento comprensiva e incluso anima a Matilda a seguir experimentando con su poder secreto, aunque mejor en su casa para evitar problemas en el colegio. Capítulo 16. Ya en casa de la señorita Honey, que es más modesta de lo que pensaba Matilda, esta le explica a la protagonista que cree que su poder tiene algo que ver con su intelecto. Mientras preparan la merienda, la profesora no deja de compartir su asombro y su curiosidad por el extraño talento de Matilda, aunque también quiere que sea cautelosa en su uso. Capítulo 17. Matilda también aprovecha la merienda para hacer sus propias investigaciones. Primero le pregunta a su profesora por qué vive en una casa tan simple y pequeña, pues pensaba que tendría más dinero. La señorita Honey le cuenta que ella también tuvo una infancia difícil y cargada de abusos. Se quedó huérfana siendo muy pequeña, por lo que fue criada por una tía muy violenta y cruel que también se hizo dueña de la casa que en teoría le pertenecía a ella como heredera de sus propios padres. No solo eso, sino que ya de adulta, esta tía, que siempre menospreció su inteligencia, impidió a la señorita Honey ir a la universidad. Más tarde, además, la obligó a trabajar como maestra, pero teniendo que cederle su sueldo como un pago injustificado de supuestos gastos del pasado. Matilda escucha triste y asombrada por la valentía de su profesora, que a pesar de la tiranía de su tía, había conseguido abandonar la casa, alquilar ese pequeño piso y vivir con apenas unas libras a la semana. El capítulo termina con una última revelación. La tía de la señorita Honey es, como no podría ser de otro modo, la directora Trunchbull. Capítulo 18. Matilda indaga más sobre los abusos de la directora Trunchbull hacia la señorita Honey, pero esta, aunque agradecida por el interés, termina por cambiar de tema para volver a centrarse en el talento de Matilda. Sin embargo, Matilda no quiere seguir hablando de ello, aunque promete reflexionar en casa. En consecuencia, la señorita Honey la acompaña a su casa, pero sospecha que la niña está tramando algo.
Antes de despedirse, Matilda le pregunta a su profesora cuál es el nombre de pila de la directora, que es Agatha, cuál era el de su padre, que era Magnus, y cuál el de ella, Jenny. Capítulo 19. De vuelta en casa, Matilda está decidida a ayudar a la señorita Honey a recuperar su herencia y tener la vida que merece. Empieza así a entrenar sus poderes, pues piensa usarlos en el plan que va diseñando en su cabeza. Para practicar utiliza un puro de su padre y en apenas una semana logra levantarlo en el aire y controlar totalmente su movimiento. Ya se siente preparada para seguir adelante. Capítulo 20. Ha pasado una semana, así que es jueves y toca que la directora Trunchbull se haga cargo de la clase de Matilda. Todos los alumnos están temerosos de ese momento. Después de entrar al aula y comprobar que no hay nada extraño en el agua, la directora pregunta la tabla del 3 a los alumnos, aunque lo hace de una manera muy extraña, exigiendo recitarla al revés para pillar desprevenidos a los niños y poder así criticar el método de enseñanza de la señorita Honey. Matilda observa todo y espera el momento justo para iniciar su plan. Entonces un niño de la clase advierte que la tiza se está moviendo sola y está escribiendo en la pizarra. Trunchbull se gira y con una mirada llena de miedo lee lo que pone. Agatha, soy Magnus. Devuélvele a Jenny la casa y su dinero. Si no lo haces, me ocuparé de ti. Acto seguido, la directora cae desmayada. El caos reina en la clase, aunque hay cierto divertimento por parte de los alumnos. Cuando la enfermera del colegio y otros profesores se llevan a la directora Trunchbull, la señorita Honey se acerca a una exultante Matilda y le da un abrazo y un beso. Capítulo 21. Final. Poco después, esa misma tarde, se extiende el rumor de que la directora ya está recuperada. Sin embargo, al día siguiente no vuelve a la escuela. Al no poder siquiera contactar con ella, pues no responde al teléfono, el director suplente acude a buscarla a su casa, la llamada Casa Roja. Su desconcierto es mayor cuando se encuentra el lugar totalmente vacío, como abandonado. Solo un día más tarde, la señorita Honey recibe una carta certificada en la que se le informa de que por herencia de sus padres le corresponde la propiedad de la Casa Roja. A partir de ese momento, con la señorita Honey ya instalada en la casa que siempre fue suya, Matilda la visita con frecuencia, estrechando lazos con su profesora. En la escuela el ambiente es mucho mejor y al no estar ya la directora Trunchbull para negarse, Matilda es cambiada a una clase de nivel superior, donde la señorita Plimsoll le enseña y reconoce su prodigio. Una tarde, en la Casa Roja, Matilda le cuenta a la señorita Honey que ha perdido sus poderes. La profesora le explica que es normal, ya que su cerebro ahora está ocupado y esa telequinesis solo era posible cuando su mente estaba siendo poco usada. Matilda se siente aliviada. Cuando vuelve a casa esa tarde, Matilda ve que sus padres y su hermano están haciendo las maletas a todo correr. Las actividades ilegales de su padre han sido detectadas y solo les queda huir a España. Matilda no quiere irse, y menos con su familia, por lo que regresa a la Casa Roja y le pide a la señorita Honey que la acoja y le permita quedarse con ella. La señorita Honey acepta, pero solo si los señores Wormwood también consienten. Matilda regresa a todo correr a su casa y pregunta a sus padres, que apurados por tomar el avión a tiempo, le responden que sí, y como siempre han hecho, dejan atrás a su hija. Lo positivo es que esta vez, Matilda sí tiene un hogar en el que quedarse y en el que ser querida. Análisis de los temas de Matilda. Con muchos libros infantiles o para adolescentes, como es el caso de Matilda, pero también de Manolito Gafotas o Campos de Fresas, caemos en el error de pensar que su profundidad es menor de la que realmente es, que se limitan a contar una historia que gusta a niños y que les habla a través de metáforas exageradas sobre temas como el bien y el mal, la magia o las travesuras graciosas. Pues bien, Matilda es mucho más. Igual que Manolito Gafotas esconde una crítica social importante y que se desvela con una lectura más adulta, la obra de Roald Dahl también trata temas que merecen la pena ser analizados. Vamos a ello. El maltrato infantil. Por supuesto, Roald Dahl no habla directamente del maltrato infantil, pero sí hay escenas que, aunque sea desde la hipérbole y con un punto cómico, demuestran el abuso de personas adultas hacia niños.
Los padres de Matilda la ignoran y la desprecian. La directora Trunchbull hizo lo mismo con su sobrina y ahora es cruel con los alumnos de la escuela. Los padres no se quejan y dan libertad a los profesores para hacer lo que quieran con sus hijos. Estas escenas no hacen sino reflejar la desprotección que hay hacia la infancia. Frases como "son cosas de niños" se utilizan aún hoy en día para minusvalorar lo que ocurre en la infancia. Esa falta de interés es lo que genera traumas y también una impunidad para los adultos que ejercen esos abusos. Está claro que en la época de Roald Dahl esos abusos eran mayores y que todavía era común ver castigos físicos como el del cinturón o utilizar la violencia como pedagogía. Hoy en día eso quizá no pase tanto, pero todo el mundo sabe lo que es tener un profesor, un padre o un entrenador deportivo que humilla y pega. Roald Dahl, por lo tanto, busca mostrar esa situación. Lo hace en una novela infantil para quizá hacer que los niños no se sientan tan solos. No obstante, ese tono cómico y esa heroína, que no deja de ser una niña, no restan importancia al mensaje. Lo diferente como motivo del odio. A Matilda su familia la trata mal por ser diferente y por no responder a lo que se espera de ella, es decir, al comportamiento que sus padres tienen. Ver la tele, preocuparse por las apariencias, priorizar el dinero a la moral. El autor plantea así la idea del odio y el rechazo hacia lo que se sale de la norma y que aún hoy en día es lo que convierte a niños, pero también a adultos, en acosadores. Es curioso que en la novela el bullying no lo ejercen los niños, que de hecho se defienden entre sí, sino que lo ejercen las personas adultas. De este modo, Roald Dahl pone el foco en ese rechazo a lo desconocido, que no deja de ser miedo y vergüenza, al mismo tiempo que muestra la crueldad del maltrato infantil. La rebeldía como motor de cambio. La rebeldía de Matilda, pero también la del resto de sus compañeros, es la que impulsa el cambio y la desaparición de la directora Trunchbull. Cómo todos logran convertir los castigos humillantes en humillaciones para la directora, como ocurre con la escena del pastel de chocolate, resulta empoderante. Roald Dahl les da así el poder a los niños, que no son salvados por un adulto, sino que son ellos quienes salvan y se salvan. La mejor muestra de ello es cómo es Matilda la que logra liberarse a sí misma y a la señorita Honey, y no al revés. Es la niña la que urde un plan para alejar a Trunchbull y que ésta le devuelva a su sobrina lo que le debe. Por supuesto, el papel de la señorita Honey también es importante, pero ella no es la heroína, es Matilda. La importancia de la educación y el poder de la literatura. Matilda ama leer y por eso en esta novela hay decenas de referencias literarias. De alguna manera, Roald Dahl creó metaliteratura y lo hizo poniendo en valor todo lo que los libros son y el conocimiento que aportan. En un momento en el que la televisión estaba conquistando el entretenimiento, da fuerza a una niña que elige leer y que no se conforma con cualquier libro. Tiene sed por descubrir nuevas historias y aprender, y por eso se refugia en los libros. Matilda es así un homenaje a la literatura, a los escritores y a los lectores, pero también a la educación. El personaje de la señorita Honey y el de la bibliotecaria hacen ver lo importante que es el conocimiento para los niños, cómo leyendo y aprendiendo pueden empoderarse y liberarse de las injusticias que se les impongan. Hasta aquí llega nuestro análisis de Matilda, de Roald Dahl. Si quieres disponer de un análisis más detallado de esta novela y de sus personajes, además de conocer las respuestas a preguntas más frecuentes, entra en tunovela.es, donde podrás leer el resumen y análisis completos. Te recordamos también que si estás buscando un resumen más general de esta obra, puedes escuchar nuestro audio específico donde abordamos este aspecto. Si lo que quieres es profundizar en la lectura, más abajo en la descripción encontrarás todos los links necesarios para hacerlo e incluso uno para adquirir el libro. Y una última cosa, si te ha gustado este resumen, por favor no dudes en calificarlo con la máxima puntuación. Así permitirás que otras personas como tú lo descubran también.